¿puedo meterme bajo tu manta? No consigo entrar en calor, susurró la CEO. El padre soltero quedó sin palabras. Esa noche, en medio del murmullo constante del avión y las luces tenues que hacían parecer al mundo suspendido, nadie imaginaba que una sola frase, casi un susurro, estaba a punto de cambiar dos vidas para siempre. ¿Puedo meterme bajo tu manta? No consigo entrar en calor, dijo ella con una voz frágil que no encajaba en absoluto con la imagen poderosa que el mundo conocía de la CEO más influyente del país. El padre soltero a su lado quedó sin palabras y en ese silencio comenzó una historia que no se podía abandonar a la mitad. Él se llamaba Mateo, tenía 38 años, manos ásperas por el trabajo constante y ojeras de noche sin dormir, no por fiestas sino por cuentos leídos a una hija de 6 años que creía que su papá podía con todo. Estaba regresando de un viaje agotador, uno más de tantos, tratando de equilibrar su empleo modesto con la crianza en solitario. Había aprendido a no esperar demasiado de la vida, a conformarse con pequeños triunfos diarios. Cuando la mujer del asiento contiguo se sentó, apenas la miró. Pero el resto del avión sí la había reconocido: Laura Álvarez, 42 años, traje impecable, mirada segura, la CEO que aparecía en portadas de revistas hablando de liderazgo y éxito. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Minutos después del despegue, una turbulencia inesperada sacudió el avión y, con ella, la coraza invisible de Laura. El aire acondicionado parecía no obedecer y el frío se le coló hasta los huesos. Había pedido ayuda a la azafata, pero las mantas eran escasas. Fue entonces cuando, venciendo un orgullo construido durante décadas, giró el rostro hacia Mateo y pronunció aquella frase. Él tardó unos segundos en reaccionar, sorprendido no solo por la petición, sino por la vulnerabilidad que percibió en sus ojos. Asintió, le ofreció la manta sin condiciones, y ese simple gesto abrió una grieta en ambos. Bajo la manta compartida, el espacio se volvió íntimo sin ser invasivo. Hablaron en voz baja, primero de cosas triviales, luego de temas más profundos. Laura confesó que el éxito le había costado amistades, familia, incluso la capacidad de sentirse acompañada. Mateo habló de su esposa fallecida, del miedo constante a no ser suficiente para su hija. Las palabras fluían como si se conocieran de toda la vida. En ese vuelo, ninguno era CEO ni padre soltero ejemplar, eran solo dos personas cansadas buscando calor humano. Al aterrizar, intercambiaron sonrisas tímidas y números de teléfono, sin promesas. Pero algo había cambiado. En los días siguientes, los mensajes se hicieron frecuentes. Laura, acostumbrada a dirigir empresas, se encontró esperando con ilusión los audios de Mateo contando anécdotas sencillas de su día. Mateo, por su parte, comenzó a creer que quizá merecía algo más que sobrevivir. El segundo encuentro fue semanas después, en un café pequeño y ruidoso, lejos de los lujos habituales de Laura. Y allí, cuando parecía que la historia iba a avanzar con calma, surgió el conflicto inevitable. Los medios descubrieron la relación incipiente y la presión cayó con fuerza. Consejeros de Laura le advirtieron que una relación con un hombre común podía dañar su imagen. Mateo, al leer comentarios crueles en redes sociales, empezó a sentirse fuera de lugar, como si estuviera invadiendo un mundo que no le pertenecía. Una tarde, tras una discusión cargada de silencios y miradas dolidas, Laura soltó una pregunta que llevaba días quemándole el pecho. ¿Crees que no puedo elegir mi propia felicidad? Mateo no supo qué responder de inmediato. Tenía miedo de ser un obstáculo, de que su amor terminara siendo una carga. Decidieron tomar distancia, pensando que así se protegerían mutuamente. Pero la ausencia pesó más que la crítica externa. La resolución llegó de la forma más inesperada. La hija de Mateo, sin entender del todo las complejidades del mundo adulto, le dijo una noche: «Papá, cuando hablas de ella sonríes diferente, ¿por qué dejarías eso?». Esas palabras simples le dieron el valor que le faltaba. Al mismo tiempo, Laura renunció a un importante contrato que exigía una imagen intachable y en una conferencia pública habló, por primera vez, no de negocios, sino de amor, de miedo y de la necesidad de ser auténtica.
Se reencontraron en el mismo café del segundo encuentro. No hubo discursos grandilocuentes. Solo miradas sinceras y una verdad compartida. No querían volver a vivir con frío en el alma. La historia no prometía perfección, pero sí honestidad. Juntos aprendieron que el éxito real no está en los títulos ni en el dinero, sino en atreverse a compartir la manta cuando el mundo se vuelve demasiado helado. Y así, aquella frase susurrada en un avión se transformó en un recordatorio poderoso. Todos, incluso quienes parecen tenerlo todo, necesitan calor, comprensión y alguien que no se quede sin palabras, sino que se quede.